Muy buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo número 6 y... Hoy vamos a leerles El pequeño delfín que hacía... No, pero ya hablando en serio, nosotros somos el equipo número 6 y vamos a hablar acerca de la elevación de la respuesta inmune por microorganismos patógenos. El equipo está compuesto por mí, José Manuel, Lenin, José Miguel, Fátima y Juan Antonio. A continuación, Fátima va a iniciar la exposición hablando acerca de la elevación de la respuesta inmune por parte de bacterias extracelulares. En esta parte de la exposición se hablará cómo las bacterias extracelulares pueden evadir con eficiencia los mecanismos de defensa del hospedero. Lo primero que necesitamos recordar es que la inmunidad innata frente a bacterias celulares va a activar una serie de reacciones que consisten en la activación del complemento, fagocitosis y respuesta inflamatoria. Posteriormente, la inmunidad adaptativa frente a bacterias extracelulares o la inmunidad humoral actúa bloqueando la infección, eliminando microbios y neutralizando sus toxinas. Todo esto mediado por anticuerpos. Las bacterias tienen etapas primarias de infección cuando están dentro del hospedero. La primera es la fijación en la célula del hospedero, la segunda es la proliferación, la tercera es invasión del tejido del hospedero y la cuarta es la lesión. En las siguientes diapositivas se presentarán cada uno de estos procesos, cuál será la defensa del hospedero y cuáles van a ser los mecanismos para evadir esas defensas. Diferentes bacterias tienen diferentes maneras de adherirse a la célula del hospedero. Algunas bacterias gram negativa poseen pelos llamados pilina, encargados de la adhesión a las mucosas intestinales, las cuales son antígenos de superficie, mientras que otras bacterias como la Bordetella secretan moléculas de adhesina que se fijan tanto en su pared como en las células anfitrionas, así logrando la adhesión. Sin embargo, algunas bacterias como la Neisseria, tanto gonorrea como meningitis, y la Haemophilus influenzae secretan proteasas capaces de escindir la IgA a nivel de la región de las bisagras. Como resultado vamos a obtener dos fragmentos, el FAB y el FC, los cuales tienen una vida media cortada y no son capaces de aglutinar microorganismos, mientras que otras bacterias pueden evadir por diferente mecanismo esta defensa del hospedero, la cual se trata de un reordenamiento genético. La consecuencia es que vamos a obtener hasta 10 millones de moléculas de pilina con propiedades antigénicas distintas, ayudando a las bacterias a escapar del ataque de anticuerpos específicos frente a la pilina. Una de estas bacterias son las gonococos y la Neisseria meningitis. La segunda etapa consistirá en la proliferación. El hospedero tendrá dos tipos de defensas contra las bacterias. La primera que se mencionará es la fagocitosis debido a la opsonización mediada por anticuerpos, los cuales son algunas subclases de inmunoglobulina G y C3b, que es el componente del complemento. El papel de la inmunoglobulina G es activar el complemento provocando la expresión del C3b. El receptor de C3b es la CR1, la cual está presente en la membrana del fagocito, como podemos observar en la imagen. El C3b y el CR1 se unen y esto hace que los fagocitos puedan fagocitar la bacteria. Sin embargo, algunas bacterias poseen estructuras de superficie que inhiben esto. Podemos observar tres ejemplos en la diapositiva. Un ejemplo clásico es la de Streptococcus pneumoniae, cuya cápsula de polisacáridos evita la fagocitosis con gran eficiencia, debido a los 84 serotipos de pneumoniae que difieren entre sí, mientras que otros tipos de Streptococcus tienen una proyección proteica de superficie llamada proteína M, que inhiben la fagocitosis. Algunas estafilococos patógenas son capaces de ensamblar una cubierta protectora contra las proteínas del hospedador. Esa bacteria secreta una enzima coagulasa que participa en realizar una capa de fibrina a su alrededor, la cual protege a los patógenos de la fagocitosis. La segunda defensa del hospedero contra la proliferación de las bacterias es la lisis mediada por el complemento y reacción inflamatoria localizada. Como sabemos, para realizar la lisis mediada por el complemento se necesitan escindir moléculas del componente del complemento, la cual unas irán para reacciones inflamatorias y las otras se quedarán en la membrana para realizar la lisis.
Como sabemos, para realizar la lisis mediada por el complemento, algunas características de la membrana de las bacterias influyen en esto. Al tener las gram positivas una membrana más gruesa, la resistencia es muy característica de ellas, mientras que con las gram negativas, al tener una membrana más delgada, hace que las gram negativas sean muy sensibles ante esta lisis. Comenzaremos hablando de las gram negativas. En la presentación podemos observar una imagen en donde se representa la membrana de las gram negativas y como podemos notar es delgada, por lo tanto la resistencia de estos a la lisis puede ser debido a sus factores de virulencia, como en el caso de la E. coli y Salmonella. La resistencia al complemento se relaciona con el fenotipo lisobacteriano, que se caracteriza por la presencia de largas cadenas laterales de polisacáridos en el componente lipopolisacárido en la pared celular. Esto está representado con líneas verdes en la imagen de la membrana de las gram negativas. El incremento de los lipopolisacáridos previene la inserción del complejo de ataque a membrana, que vamos a dirigirnos a ella como MAC, mientras que la bacteria Neisseria tiene otra manera de evadir esta lisis. Las proteínas de membrana tienen interacciones no covalentes con el MAC que impide que se inserten en la membrana externa de las células bacterianas, mientras que las bacterias gram positivas son con frecuencia resistentes a la lisis mediada por complemento, debido, como ya mencionamos, a la capa gruesa de peptidoglicano en su pared celular. Esto impide la inserción del MAC en la membrana interna. Aún así, aunque ocurra una activación del complemento, hay maneras de evitar para la bacteria gram positiva esta lisis. Un ejemplo de ello es la Streptococcus, que aunque haya una producción y activación del complemento, que sería que la bacteria esté mostrando en su membrana la C3b, ella impide que interaccione con su receptor en la célula fagocítica para evitar la fagocitosis. Mientras que otras bacterias tienen la capacidad de secretar elastasa que desactiva la C3a y la C5a, impidiendo que esos productos de escisión induzcan una reacción inflamatoria. Otras bacterias, por su parte, contienen proteínas que pueden interrumpir la cascada del complemento en sus superficies y así similar los efectos de las proteínas reguladoras del complemento normal. En la tercera etapa de infección bacteriana, la cual es invasión de los tejidos del hospedero, el hospedero se defiende mediante la aglutinación mediada por anticuerpos. El mecanismo de evasión de la pseudomonas es la excreción de elastasa, la cual desactiva las anafilotoxinas C3a y C5a. Las anafilotoxinas es el fragmento más pequeño de la incisión del complemento. Estos fragmentos son los encargados de la desgranulación en células cebadas y basófilos sanguíneos, que liberarán histamina y otros mediadores con actividad farmacológica. El último proceso infeccioso es la lesión de células hospedadoras inducidas por toxinas. La defensa del hospedador consistirá en la neutralización de toxinas por los anticuerpos, mientras que el mecanismo de evasión de las bacterias consistirá en la secreción de enzimas hidrolíticas llamadas hialuronidasa, que degrada componentes de la matriz extracelular, aumentando su invasividad bacteriana y de esta forma lesiona los tejidos del hospedero. Inmunidad frente a bacterias intracelulares. Es importante que antes de describir los mecanismos de evasión, recordemos generalidades sobre el comportamiento y las interacciones que tiene el sistema inmunitario innato y adaptativo frente a bacterias intracelulares. Y es que dado la capacidad de sobrevivir e incluso replicarse en el interior de los fagocitos, estos microorganismos pueden encontrar un nicho donde son inaccesibles a los anticuerpos circulantes y su erradicación requiere de la participación de la inmunidad celular. Sin embargo, existe el riesgo de que una respuesta prolongada genere una lesión tisular. Inmunidad innata. La respuesta inmunitaria innata a las bacterias intracelulares está mediada por los fagocitos y los linfocitos citolíticos naturales, mejor conocidos como NK.
Las bacterias intracelulares activan los NK, estimulando la expresión de ligandos activadores de los linfocitos NK en las células infectadas, y estimula a su vez la síntesis en los macrófagos y en las células dendríticas de interleucina 12 e interleucina 15, ambas potentes citocinas inductoras de los linfocitos NK. Estas células sintetizan interferón gamma, que a su vez activa los macrófagos y favorece la eliminación de las bacterias fagocitadas. Pese a que los NK son la primera línea de defensa frente a este tipo de patógenos, solamente son eficaces para contener la infección, más no eliminarla. Es por esto por lo que la inmunidad adaptativa tiene un papel principal en este tipo de infecciones. Inmunidad adaptativa. La principal respuesta inmunitaria protectora contra las bacterias intracelulares es la inmunidad mediada por el linfocito T. La inmunidad celular consta de dos tipos de reacciones. Los linfocitos T CD4 reclutan fagocitos y los activan a través de las acciones del ligando para el CD40 y el interferón gamma, lo que provoca la muerte de los microbios fagocitados, y los linfocitos T CD8 citotóxicos o CTL son los encargados de matar las células infectadas. Los CD4 se diferencian a efectores Th1 bajo la influencia de la interleucina 12, que producen los macrófagos y las células dendríticas. Los linfocitos T expresan el ligando para el CD40 y secretan interferón gamma, y ambos estímulos activan a los macrófagos para que produzcan varias sustancias microbicidas como especies reactivas del oxígeno, óxido nítrico y enzimas lisosómicas. El interferón gamma también estimula la producción de isotipos de anticuerpos, por ejemplo la inmunoglobulina G2A en los ratones, que activan el complemento y opsonizan a las bacterias para la fagocitosis, lo que colabora con las funciones efectoras de los macrófagos. Las bacterias fagocitadas estimulan las respuestas de los linfocitos T CD8 si los antígenos bacterianos se transportan desde los fagosomas al citosol, o si las bacterias escapan de los fagosomas y entran en el citoplasma de las células infectadas. En el citoplasma los microbios ya no son sensibles a los mecanismos microbicidas de los fagocitos, y para erradicar la infección las células infectadas deben ser eliminadas por los CTL. Mecanismos de evasión de bacterias intracelulares. Entrando de lleno en el tema de la exposición, es importante mencionar que se tomó como referencia un patógeno bien estudiado y del que todos hemos oído hablar, Mycobacterium tuberculosis. En torno a esto, procederé a explicar cuáles son los mecanismos de evasión para las respuestas antes mencionadas y daré una pequeña descripción del patógeno. Mycobacterium tuberculosis es un patógeno intracelular con la capacidad de sobrevivir y persistir dentro de las células fagocíticas, cuya pared celular es abundante en lípidos bioactivos que le confieren baja permeabilidad, y algunos de ellos se relacionan con la patogenia del mismo. La primera interacción que tiene Mycobacterium tuberculosis con el hospedero es con los componentes del sistema inmune innato, como macrófagos alveolares y células dendríticas, a través de receptores como los TLR. Dicha interacción inicia la respuesta inflamatoria local, que se caracteriza por un reclutamiento exagerado de células mieloides al pulmón. Posteriormente, las bacterias viables se diseminan hacia los ganglios linfáticos regionales, donde los linfocitos T son activados vía MHC y se generan linfocitos T efectores, que también serán reclutados al pulmón. Inhibición de los intermediarios reactivos del nitrógeno y oxígeno. Uno de los mecanismos bactericidas más importantes, conocido como estallido respiratorio, es inhibido por Mycobacterium tuberculosis. El mecanismo requiere de la enzima NADPH oxidasa para producir anión superóxido y de la sintasa inducible de óxido nítrico, a la cual llamaremos INOS, para producir óxido nítrico. En 1997 se identificó el gen NOXR1, que en Mycobacterium tuberculosis codifica para la proteína del mismo nombre, la cual le confiere resistencia contra radicales libres. INOS es una enzima cuya función en macrófagos es inducida por el estímulo de citocinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa y el interferón gamma. Los fagosomas, donde se encuentra Mycobacterium tuberculosis, excluyen a INOS cuya presencia es dependiente de una proteína llamada EBP50, cuya función es mantener las proteínas celulares ancladas a la actina del citoesqueleto. Sin embargo, los fagosomas que contienen a Mycobacterium tuberculosis no retienen a EBP50 y en consecuencia se excluye a INOS del fagosoma. Mycobacterium tuberculosis secreta proteínas con propiedades antigénicas a través de diversos sistemas de secreción, como SECA2, el cual es importante para la liberación de enzimas superóxido dismutasa y catalasa peroxidasa, cuya función es mantener el fagosoma sin radicales libres. Inhibición de la maduración del fagolisosoma. La fagocitis de Mycobacterium tuberculosis es un proceso activo que depende de la interacción con diversos receptores de superficie expresados en las células presentadoras de antígeno. Se ha propuesto que la fagocitosis de patógenos a través de receptores FC induce el estallido respiratorio y favorece la respuesta inflamatoria en macrófagos. La fagocitosis dependiente de CR3 evita la activación del macrófago, y la fagocitosis mediante el receptor de Manosa puede inducir señales que inhiben la fusión fagolisosomal.
de una manera dependiente de glucofosfolípidos. Una vez que la bacteria se encuentra en el fagosoma, se inicia un proceso de maduración cuya finalidad es la fusión del fagosoma con el lisosoma, los cuales poseen enzimas líticas que trabajan en un pH de 4.5 a 5. No obstante, desde la época de 1990 se ha demostrado que Mycobacterium tuberculosis tiene la capacidad de detener el proceso de maduración fagolisosomal, permaneciendo en un estadio de fagosoma temprano. La falta de acidificación en los fagosomas que contienen a la Mycobacteria se debía a una exclusión de la ATPasa vacular, la cual era necesaria para la degradación de antígenos de Mycobacterium tuberculosis, como el antígeno que pesa alrededor de 85 kilodalton. Cerca del 90% de los fagosomas que contienen bacilos vivos retienen la proteína denominada TACO. Sí, suena gracioso, pero así se llama, cuyo nombre aparecerá en pantalla. La función de TACO es mantener unida la membrana plasmática con el citoplasma celular, para que de esta manera se puedan integrar las señales recibidas de manera extracelular con el citoplasma. Cuando el macrófago fagocita Mycobacterium tuberculosis, la proteína tubulina se disocia mediante diferentes mecanismos de TACO y es liberada hacia el citoplasma, mientras que TACO permanece retenida en el fagosoma. TACO es capaz de evitar la fusión fagolisosomal debido a que regula procesos de señalización dependientes de calcio. Así, una vez que el macrófago ha sido infectado, ocurre un influjo normal de calcio. Sin embargo, al estar TACO retenida en el fagosoma, hay ausencia de este en el citoplasma. En consecuencia, en ausencia de esta molécula no hay actividad calciurerina, la cual es necesaria para la fusión fagolisosomal. Mycobacterium tuberculosis expresa un gen denominado CMP1, el cual codifica para la metaloproteasa zinc, cuya fusión es evitar el procesamiento de la interleucina 1 beta, que promueve el efecto negativo para la activación del inflamasoma, y esto a su vez retarda la maduración fagolisosomal. Regulación negativa de las moléculas del MHC de clase 2. Los linfocitos CD4 reconocen antígenos peptídicos presentados por moléculas MHC clase 2 y posteriormente secretan citocinas tipo TH1 como factor de necrosis tumoral alfa, interferón gamma e interleucina 2, promoviendo la activación y proliferación de macrófagos. Macrófagos infectados con Mycobacterium tuberculosis disminuyen la expresión del MHC de clase 2 probablemente por un defecto en el transporte endocítico. Los antígenos de la micobacteria, al interactuar con los TLR2, promueven una respuesta disminuida del interferón gamma, lo que causa una disminución en la expresión del MHC de clase 2. La disminución en la expresión del MHC de clase 2 disminuye la presentación de antígenos a los CD4 y en consecuencia hay menor activación celular, producción de citocinas y reducción de los mecanismos micobactericidas, favoreciendo la sobrevida de Mycobacterium tuberculosis dentro de los macrófagos infectados. Por último, necrosis versus apoptosis. El hospedero puede defenderse de Mycobacterium tuberculosis mediante la muerte celular por apoptosis, la cual puede ser desencadenada por dos vías distintas: la intrínseca, la cual depende de daño mitocondrial, o la extrínseca, la cual depende de receptores de muerte. La apoptosis depende de la activación de una cascada de proteínas llamadas caspasas, las cuales mediante una serie de procesos enzimáticos degradan el ADN e inducen la formación de cuerpos apoptóticos que son fagocitados por otras células para evitar que se libere contenido intracelular. Otro tipo de muerte celular es por necrosis, proceso que ocurre en menos tiempo y que permite que el contenido intracelular se libere debido a que la célula, se pudiera decir, que estalla. Las células patógenas evaden frecuentemente la apoptosis con la finalidad de disminuir la presentación antigénica y favorecen a la necrosis para facilitar la infección de células nuevas. Un mecanismo asociado a mayor necrosis para macrófagos infectados demuestra que una cepa patógena de H37RB promueve la formación de un poro mitocondrial que afecta la membrana interna y externa de la mitocondria, lo que ocasiona una pérdida del potencial de membrana y en consecuencia se genera un gradiente de protones que altera la cadena respiratoria. Esto aumenta la producción de anión superóxido y finalmente la muerte por necrosis. Para entender la interacción entre el sistema inmunológico y un virus, primero debemos entender que estos son patógenos acelulares, no tienen células, y que su método de propagación los hace intracelulares obligados. En cuanto al tipo de infecciones, estas pueden diferenciarse en líticas y latentes según el comportamiento que tengan dentro de la célula. En líticas, el virus se replica haciendo uso de la maquinaria de la célula, terminando en la lisis de esta. Mientras que en latentes mantienen su material genético sin expresar hasta que llegue el momento propicio. En cuanto a las respuestas inmunitarias, la innata hace uso de los interferones del tipo 1 al reconocer material genético viral,
y de los linfocitos natural killer que matan a las células infectadas. En la respuesta adaptativa se cuenta con la producción de anticuerpos neutralizadores que previenen la entrada del virus, así como su opsonización y su posterior eliminación por fagocitos. Y con los linfocitos T-CD8 que destruyen a las células infectadas. Estas rutas se ilustran con mayor claridad en la imagen siguiente. Cabe resaltar que la muerte celular es usada para la erradicación de la enfermedad, mientras que los otros mecanismos sirven para prevenir su infección. Aquí se puede apreciar con mayor detalle cada etapa. Por su parte, los virus tienen métodos para engañar al sistema inmune, tales como la alteración de sus antígenos por mutaciones y por mezcla de genomas, por alguna inhibición en algún momento de la presentación del antígeno, la producción de sustancias que entorpezcan la acción de aquellas producidas como parte de la respuesta inmunitaria, ya sea bloqueándolas, robando su sustrato o desencadenando otras respuestas a las deseadas. Y finalmente, el ataque directo a células del sistema inmunológico, desgastándolas o tomando directamente su maquinaria celular. Bueno compañeros, ahora vamos a hablar cómo el hongo hace elevación al sistema inmune. Ya está bien estudiado que las micosis, que son las infecciones por hongos, son una causa importantísima de mortalidad y de foco de infección en el ser humano. Algunas de dichas infecciones son de tipo endémicas, que son las que atacan típicamente en una región, en un país, etcétera, en una zona en general, y se deben a las esporas de hongos presentes en el ambiente que entran en contacto con nosotros las personas. Así como hay infecciones endémicas, también hay oportunistas, que en personas sanas no suelen ser un peligro porque casi siempre estamos en contacto con ellas, pero al entrar en contacto con algún sistema inmunodeprimido pueden causar un problema grave de salud. El porqué de este hecho es que las personas que tengan un sistema inmunodeprimido provoca un deterioro de la inmunidad por la deficiencia de neutrófilos como consecuencia de la supresión o de alguna lesión en la médula ósea. Por poner un ejemplo, ya que estamos viendo lo del VIH en anteriores exposiciones, una micosis oportunista grave está asociada al SIDA, es la neumonía por Pneumocystis jirovecii. Los diferentes tipos de hongos que infectan al ser humano pueden vivir en tejidos extracelulares o en el interior de los mismos fagocitos. Por lo tanto, las respuestas inmunitarias frente a ellos suelen ser combinaciones de las reacciones inducidas por las bacterias intra y extracelulares. Sin embargo, la inmunidad antimicótica es mucho menos conocida que la inmunidad bacteriana y vírica. Esta ignorancia se debe en parte a la escasez de modelos animales de micosis y, en su gran mayoría, al hecho de que a quienes se les presentan las infecciones micóticas a menudo son pacientes incapaces de realizar respuestas inmunitarias eficaces hacia ellos. En esta diapositiva hablaremos sobre las inmunidades innata y adaptativa frente a los hongos y cómo estos pueden evitar dicha respuesta. Los principales mediadores de la inmunidad innata contra los hongos son los neutrófilos y los macrófagos. Se dice que los fagocitos y las células dendríticas perciben a los microorganismos micóticos a través del receptor tipo TLR y de receptores del tipo lectina, que esta vez son denominados dectinas. Los neutrófilos liberan sustancias microbicidas como especies reactivas del oxígeno y enzimas lisosómicas para fagocitar hongos para su lisis intracelular. Pero como una medida de defensa de los hongos, para evitar esto, estos pueden inhibir la producción de citocinas como TNF e interleucina 12 y estimulan la producción de interleucina 10, con lo que inhiben la activación del macrófago. Cabe resaltar que diferentes tipos de hongos evitan esta respuesta de formas diferentes, ya sea inhibiendo otra citocina o desactivando otro mecanismo, pero en general esa es la idea de cómo evitan esta respuesta inmune. Ahora en esta diapositiva, hablando un poco sobre la inmunidad adaptativa, se sabe que la inmunidad celular es el principal mecanismo contra las infecciones micóticas. Para esto, muchos hongos extracelulares desencadenan fuertes respuestas a los linfocitos T helper 17 dirigidos por la activación de las células dendríticas, donde la célula dendrítica induce la producción de interleucinas 6 y 23 para que el linfocito T helper estimule la inflamación y para que los neutrófilos y monocitos reclutados destruyan al dicho hongo.
Para estos casos, los hongos de igual manera desencadenan respuestas de anticuerpos específicos con valor protector para así poder evitar estas respuestas de forma similar a los que les mencioné hace poquito. Esto es todo lo que pudimos rescatar sobre cómo los hongos evaden al sistema inmune, ya que es difícil saber el mecanismo de cómo lo evaden exactamente, ya que en los casos donde se produce gravedad en las infecciones de hongos, es porque se tiene un sistema inmune indefenso, por lo que cuando un hongo quiere entrar no es que evite como tal, sino es que no hay nada que evitar. Ese es el problema al momento de estudiar estos tipos de infecciones. Por definición, un parásito es todo aquel organismo que se alimenta de las sustancias que elabora un ser vivo de distinta especie, viviendo en su interior o sobre su superficie, con lo que suele causarle algún daño o enfermedad. Una infección parasitaria es aquella producida por parásitos de animales como los protozoos, los helmintos y los ectoparásitos, por ejemplo, garrapatas y ácaros. El estudio de estos organismos es sumamente importante debido al alto índice de morbilidad y mortandad que producen las enfermedades parasitarias con respecto al resto de los microorganismos. Y es que la magnitud de este problema de salud pública es la razón principal del gran interés existente en la vacunación contra los parásitos y en el desarrollo de la inmunoparasitología como una rama bien definida de la inmunología. Por supuesto, muchas dificultades se presentan a la hora de estudiar este apartado inmunológico debido a la complejidad antigénica de estos organismos y a su dificultad para ser cultivados in vitro. Los parásitos poseen ciclos de vida bastante complejos, una parte de los cuales tiene lugar en el ser humano o en otros vertebrados, mientras que el resto depende de anfitriones intermedios, como pueden ser moscas, garrapatas o caracoles. El ser humano suele infectarse a través de las picaduras de los anfitriones intermedios infectados o al compartir un hábitat determinado con dicho anfitrión intermedio. Aunque se ha demostrado que distintos protozoos y helmintos activan diferentes mecanismos de la inmunidad innata, a menudo estos organismos pueden sobrevivir y replicarse en sus anfitriones gracias a su capacidad para superar estas defensas. La respuesta inmunitaria innata más importante frente a los protozoos es la fagocitosis. Pero muchos de estos parásitos resisten a este tipo de eliminación e incluso pueden replicarse en el interior de los macrófagos. Los fagocitos también pueden atacar a los parásitos helmintos y secretar sustancias microbicidas para eliminar a los microorganismos que son demasiado grandes para ser fagocitados. Los distintos protozoos y helmintos son muy variables en sus propiedades estructurales y bioquímicas, sus ciclos vitales y sus mecanismos patogénicos. Por tanto, no resulta para nada sorprendente que diferentes parásitos desencadenen reacciones inmunitarias adaptativas peculiares que se muestran en la presente tabla. Las respuestas inmunitarias adaptativas a los parásitos también pueden contribuir a la lesión del tejido. Algunos parásitos y sus productos inducen la aparición de respuestas granulomatosas en la fibrosis asociada. Distintos parásitos han elaborado formas notablemente eficaces de resistir la inmunidad tal cual como se muestra en la siguiente tabla. Respecto a cómo los parásitos evaden la respuesta inmune, cabe señalar 4 aspectos sumamente importantes. El primero de ellos, que durante sus ciclos vitales en los anfitriones vertebrados, los parásitos cambian sus antígenos de superficie. Se conocen bien 2 formas de variación antigénica. La primera es una modificación de la expresión antigénica específica de estadio, de forma que, durante los estadios de madurez del parásito en los tejidos, los antígenos producidos no son iguales a los de las fases infecciosas. El segundo y más notable ejemplo de variación antigénica de los parásitos es la modificación continua de los principales antígenos de superficie que se observa en los tripanosomas africanos. Esta variación antigénica continua de los tripanosomas se debe
principalmente a una variación programada de la expresión de los genes que codifican los principales antígenos de superficie. Una consecuencia de la variación antigénica de los parásitos es la dificultad para lograr una vacunación eficaz contra estas infecciones. El punto número 2, que durante su residencia en los anfitriones vertebrados, los parásitos se hacen resistentes y los mecanismos efectores de la inmunidad fallan. El mejor ejemplo es el de las larvas de los esquistosomas, que viajan a los pulmones de los animales infectados y elaboran un tegumento resistente a la acción del complemento y de los CTL durante su migración. No se conoce la base bioquímica de este cambio, lo cual dificulta la comprensión y por consecuencia una solución directa contra este fenómeno. El punto número 3, que los parásitos protozoos pueden esconderse del sistema inmunitario viviendo dentro de las células del anfitrión o elaborando quistes resistentes a los efectores inmunitarios. Algunos parásitos helmintos residen en las luces intestinales y están al abrigo de los mecanismos efectores inmunitarios celulares. Los parásitos también pueden perder sus cubiertas antigénicas, bien de forma espontánea o después de unirse a anticuerpos específicos. La pérdida de los antígenos vuelve a los parásitos resistentes a posteriores ataques mediados por anticuerpos. Finalmente, el punto número 4, que los parásitos inhiben las respuestas inmunitarias del anfitrión a través de múltiples mecanismos. Es la esquistosomiasis grave con afectación del hígado y del vaso, y en las infecciones porfilarias se observa una alergia de los linfocitos T ante los antígenos parasitarios. No se conocen con claridad los mecanismos de la falta de respuesta inmunitaria en estos casos. En la filariasis linfática, la infección de los ganglios linfáticos con posterior alteración arquitectural podría contribuir al defecto de la inmunidad. Algunos parásitos, como Leishmania, estimulan la aparición de linfocitos T reguladores, que suprimen la respuesta inmunitaria lo suficiente para permitir la resistencia de los parásitos. En el paludismo y la tripanosomiasis africana aparece una inmunodepresión más inespecífica y generalizada que se ha atribuido a la síntesis de citocinas inmunosupresoras por los macrófagos activados y los linfocitos T, así como a deficiencias en la activación de los linfocitos T. A pesar de los múltiples esfuerzos, aún no se conoce del todo cómo funcionan estos mecanismos con los cuales se evaden los parásitos el sistema inmune. Pese a esto, la información mencionada anteriormente ha sido una esperanza muy grande en cuanto a los avances dentro de cómo se comportan estos parásitos para posteriores investigaciones.